Buenas tardes, compañeros y compañeras, productoras y productores. Hoy vamos a ver alimentación y suplementación animal para reducir los efectos del cambio climático. Como ustedes saben, el calentamiento global y las variaciones de la temperatura afectan directamente a la ganadería. Eso significa que cuando nosotros hablamos de calentamiento global, estamos hablando del cambio climático. Eso quiere decir de que muchas de las formas como se presenta el ambiente puede tener ciertas variaciones en cuanto a la temperatura, en cuanto al viento, en cuanto a la lluvia, y eso va a afectar directa e indirectamente a los animales. ¿Por qué lo va a afectar? Porque simple y sencillamente nosotros vamos a ver que en determinado momento vamos a tener menos producción, y esa menos producción se va a ver reflejada porque lógicamente vamos a tener menos comida para darle a los animales. Entonces, como vemos y hemos visto, pues en la realidad, el cambio climático nosotros lo hemos visto por las depresiones que se han venido formando, lo hemos visto por las inundaciones que se han venido formando, porque ya la lluvia no cae esporádicamente, sino que las lluvias se vienen de forma torrencial, lo que ocasiona daños al suelo, daños a la madre tierra. Eso también tiene que ver porque la temperatura ha incrementado en los últimos años. ¿Cómo ha incrementado? Bueno, simple y sencillamente porque nosotros mismos hemos realizado despales en muchas áreas, ¿verdad? Y sembramos menos árboles. Entonces, como el efecto del cambio climático, ¿verdad? Al haber un aumento en la temperatura, pues los animales, lógicamente, que sufren porque ellos dejan de consumir alimentos y más bien buscan cómo tomar agua como una forma para eliminar el calor a través de la orina y a través de las heces también. Entonces, sobre todo los rumiantes, ¿verdad? Vemos que se ven afectados porque ya no tenemos aquellas producciones que teníamos antes, aquellos pastos que realmente incentivaban el crecimiento en la ganadería. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo desarrollar actividades que vengan a contrarrestar el efecto del cambio climático. Y esto lo vemos reflejado porque vemos que el pasto crece menos cada día. La etapa de sequía, ¿verdad? El periodo de sequía se ve prolongado y ahora tenemos sequía hasta de 7, 8 meses. En algunos lugares pues menos, en otros lugares es más. Pero eso significa que no podemos ofrecerle a los animales, sobre todo en lugares donde no hay riego, no podemos ofrecerle a los animales alimentos de calidad y cantidad suficiente para que ellos puedan desarrollarse y desarrollar su sistema reproductor, así como lograr la ganancia de peso que se requiere. En ese sentido, nosotros vemos de que contrapuesto a eso, necesitamos cada día más carne, más leche y más huevo, ya que esto representa el 34% de la proteína que consume la población. Por lo tanto, tiene que haber en los hogares nicaragüenses la proteína de origen animal, o sea, llámese huevo, llámese carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la demanda de carne, de leche y huevo se incrementa, ¿verdad? Principalmente cuando hay un incremento en la población, que lógicamente vemos que cada día pues la cantidad de habitantes va en ascenso. Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué acciones podemos tomar o qué acciones podemos hacer
para reducir los efectos del cambio climático. Entonces nosotros podemos decir de que las acciones, ¿verdad?, que vamos a ir mencionando una por una, ¿verdad?, en forma resumida, ya que esto va a ayudar al desarrollo de las capacidades adaptativas y las prácticas de adaptación. En este aspecto se incluyen todas aquellas actividades tecnológicas que, dependiendo del tipo y sistema de producción ganadero, deberían de ser aplicadas. Entonces tenemos la primera acción que nosotros debemos tomar es mejorar la alimentación y nutrición de los animales a través del establecimiento de pastos mejorados. Ya nosotros no podemos estar alimentando a los animales, ¿verdad?, en sitio, no podemos estar alimentando a los animales con rastrojos, sino que tenemos que brindar una alimentación adecuada, o sea, que reúna la cantidad de proteína que requiere el animal para su desarrollo. En ese sentido, hay pastos mejorados como el CT115, el Mar Alfalfa, el King Grass, el CT169 o el OM22. Tenemos también los Bracharia, ¿verdad? Tenemos Angleton, tenemos Mombasa, Gamba, todos esos pastos que realmente es decir, logran ganar peso y ganar nutrientes para poder dar una buena biomasa, ¿verdad?, al productor. En ese sentido, nosotros podemos mandar, digamos, a los animales a un buen potrero, que sabemos de que vamos a tener pasto suficiente para alimentar los animales y que no vamos a llegar al sobrepastoreo. Entonces, eso mejora la calidad del alimento mediante un manejo de pastizales a través de la fertilización orgánica e inorgánica para tener mejores rendimientos. Y que nosotros podamos más bien almacenar alimentos para la época de verano y no tener que estarle dando al animal alimentos de baja calidad, que lo que hace es que perjudique el desarrollo y el crecimiento de los animales, además su ganancia de peso. En cuanto a la ganancia de peso, vemos que algunos animales entran, ¿verdad?, en un proceso de bajar el consumo de alimentos porque no tienen, ¿verdad?, la suficiente cantidad alimenticia para poder sostener a estos animales. En ese sentido, nosotros podemos también incorporar dentro de las dietas especies mejoradas de pasto en asocios con leguminosas forrajeras. Nosotros sabemos de que la proteína es fundamental para tomar, ¿verdad?, o aumentar la capacidad cárnica del animal. Esto quiere decir de que el animal necesita de leguminosas forrajeras y también de gramínea para que pueda tener un alto desarrollo o un buen desempeño en el proceso de adaptación al cambio climático. Por ello es que también debemos de procesar el alimento, ¿verdad?, a través del picado y tratarlo con urea para hacer uso del nitrógeno no proteico y el uso estratégico de suplementos alimenticios, preferiblemente aquellos disponibles en la localidad. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de todos los recursos locales para poder brindar a los animales una excelente alimentación que ayude a mejorar la dieta de los animales. Tenemos que realizar un adecuado suministro de alimentos a través del uso de leguminosas forrajeras y gramíneas, como decía, ¿verdad?, para que podamos tener animales con mayor capacidad de conversión alimenticia. Debemos de brindarle a los animales una adecuada sombra, natural o artificial, que ayude a bajar la temperatura para que el animal pueda realizar un mayor consumo de alimento. Debemos de garantizar el bienestar animal. El espacio entre los animales es fundamental. La suficiente cantidad de alimento es fundamental para evitar peleas entre los animales
y reducir los efectos del cambio climático. Debemos de proporcionar adecuado suministro de agua, o sea, agua en abundancia y de calidad, para que el animal pueda desarrollar todos sus procesos fisiológicos. Recordemos que la leche lleva una gran cantidad de agua, que el animal tiene que consumir, ¿verdad?, suficiente agua en ese proceso. Debemos incrementar la superficie ganadera sustentable con especies arbustivas y arbóreas adaptadas al cambio climático. En ese sentido estamos hablando de guásimo de ternero, estamos hablando de leucaena, estamos hablando de marango, estamos hablando de madero negro, cratilia. Todas estas especies son especies arbóreas ricas en proteínas que van a ayudar al desarrollo del animal. Recordemos también de que en el animal suceden procesos fisiológicos que demandan una gran cantidad de proteína. Es por ello que nosotros debemos de brindar suficiente cantidad de proteína de origen vegetal para que el animal lo pueda convertir en proteína de origen animal. Sabemos de que nosotros no podemos hacer uso de muchas plantas que tienen mucha proteína, pero sí el animal lo puede convertir en proteína de origen animal de la cual nosotros hacemos uso de ella. Debemos de aplicar programas de vacunación, desparasitación interna y externa y participar en campañas de brucelosis y tuberculosis para obtener el certificado de zona libre de enfermedades infecciosas. Eso nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, tener una mejor condición de los animales, tener una mejor ganancia diaria y poder ostentar a otros mercados que nos paguen una buena cantidad de dinero para mejorar nuestra finca. Debemos de establecer cercas vivas con especies arbóreas forrajeras que puedan ser utilizadas para la alimentación del ganado bovino, ovino, caprino, equino, ¿verdad?, que nos permitan poder subsanar los procesos de producción de alimentos durante la época de verano. Realmente estas especies arbóreas, forrajeras, con grandes cantidades de proteínas, nos permiten tener un alto rebrote, lo que significa que nosotros podemos guardar alimentos para la época de verano de esa forma y suministrar a los animales un alimento de alta calidad que permita, ¿verdad?, tener alimentos suficientes en cantidad y calidad. Otra de las tecnologías que nosotros podemos implementar es el establecimiento de sistemas silvopastoriles. El sistema silvopastoril nos permite tener alimento en la parte, en el primer piso del suelo y alimento en el segundo piso. Además de eso, brindar sombra al ganado. Este alimento de segundo piso nosotros lo podemos ver en muchas especies arbóreas de rápido crecimiento, que si nosotros las podamos en época de sequía, ellos perfectamente pueden rebrotar sin ningún problema y nos permiten darle al animal la proteína necesaria para el desarrollo de sus funciones fisiológicas. El mejoramiento genético también es otra de las tecnologías que nos permiten tener animales con mayor capacidad de absorción de nutrientes, con mayor capacidad de conversión alimenticia, animales que puedan llegar al momento del nacimiento con buen peso y buen peso al momento del destete. Eso implicaría tener suficientes alimentos también para que ellos puedan desarrollar todo su potencial genético, tanto bovino, ovino, caprino, porcino y aves. Los sistemas mixtos de cultivo y ganadería en granjas especializadas, ¿verdad?, están vinculados también a algunos bancos, ¿verdad?, forrajeros, que nosotros podemos contribuir a que muchos sistemas mixtos se puedan desarrollar. Es decir, nosotros podemos también diversificar la finca, que nos permita obtener alimentos de alta calidad y
nos permita también hacer un sistema de producción para aprovechar, digamos, el estiércol de los animales y poderlos convertir en abonos orgánicos. Sabemos que los abonos orgánicos son mejoradores del suelo, aportan una gran cantidad de nutrientes, ¿verdad? Históricamente se ha considerado como una enmienda benéfica al suelo, rica en nutrientes y como una materia orgánica que contribuye a la estabilización de los agregados del suelo, previniendo la erosión. Además, mejora la estructura del suelo, promoviendo la retención de la humedad e incluso corrigiendo problemas de drenaje en áreas húmedas. En conclusión, podemos decir que el proceso de reducción de los efectos del cambio climático de la ganadería se hará más eficiente los sistemas productivos, alcanzando una mayor producción y reproducción, los cuales se pueden ver manifestados al momento que implementen todas las tecnologías mencionadas anteriormente. Esto contribuirá a mejorar los índices productivos con pesos al nacer, pesos al destete, ganancia media diaria, mejor conversión alimenticia y mayores rendimientos en la producción de leche, carne y huevo. Muchísimas gracias.